Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Si necesita hacer un negocio fiduciario, acuda a Piensas, su primer estructurador fiduciario. Hoy con un tema muy especial, los mecanismos fiduciarios en el uso de las energías renovables, para lo cual tenemos un invitado muy especial, John Cohen. Muy bienvenido. Gracias, Angélica. Buenas tardes a toda la audiencia de Café Fiduciario. Estamos felices de acompañarlos. Muchas gracias. John es el CEO y fundador de Artin Energy, una empresa que se ocupa de la energía solar hace más de 12 años, con proyectos de energías renovables en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y América Latina. Bajo su liderazgo, la empresa ha consolidado una sólida presencia internacional y cuenta actualmente con más de 56 millones de dólares en contratos de compraventa o PPAs en Norteamérica. John es economista de formación, posee un MBA, un título en estrategia corporativa de la Universidad de Harvard, que le ha permitido darle un enfoque muy profesional y gerencial a su compañía. Muy bienvenido, John. Gracias. Aquí estaremos felices de compartir las mejores recomendaciones sobre energía renovable para las estructuras fiduciarias en Colombia y en el mundo entero. Perfecto. Para toda nuestra audiencia, John, que pues claramente no es experta en este tema, que sí es muy en auge, ¿qué son las energías renovables y qué clase de energías renovables existen a nivel mundial? En los últimos años las energías renovables han tomado una posición dominante en el mundo. 5 o 10 años atrás se decían que eran las energías del futuro. Hoy se ha demostrado en el mundo que son las energías más eficientes económica y ambientalmente. Hay diferentes tipos de energías renovables. Energía solar y eólica, las principales entre otras. Sin embargo, el único tipo de energía que se puede utilizar en cualquier lugar del mundo, en cualquier estación durante los 12 meses calendarios del año, es la energía solar. Ah, perfecto. Buen punto ese. Ya vamos entrando en materia. Digamos que en ese contexto mundial, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está nuestro país en el tema de la implementación y el uso de energías renovables? Colombia y en general América Latina, la dicotomía de un marco normativo muy bien estructurado, pero un largo camino por recorrer. En Colombia existe la Ley 2099 desde el año 2021, un marco normativo ideal para energías renovables. Sí. Los usuarios comerciales, industriales y residenciales en Colombia pueden generar energía solar en el día, exportar esa energía a la red pública y recuperar el uso de esa energía para el consumo nocturno, tal cual como sucede en Alemania, como sucede en Singapur, como sucede en Israel. Si bien el marco normativo está hecho, hay un largo camino por recorrer y de eso precisamente vamos a conversar hoy en detalle. Perfecto. Es decir, que todavía no hay una consolidación, una estructura, digamos, empresarial lo suficientemente sólida para el uso de energías renovables. Es correcto, se han dado avances importantes desde el punto de vista de los consumidores de la energía, empresas, grandes complejos industriales que ya tienen proyectos de energía solar en funcionamiento. También hay un interés, ya hay unos proyectos realizados en una escala aún inicial comparado con el estándar del mundo de bancos y fondos de inversión que financian estos proyectos. ¿De acuerdo? Aún no hemos llegado al 1% de la adopción de energías renovables sobre el total del 100%. ¿Al 1%? Estamos aún por empezar y es la realidad. No, de toda o sea, América estamos en nada. Estamos en pañales todavía. Y sobre eso yo que te iba a preguntar, ¿qué proyectos de gran envergadura hay en Colombia que tengan energías renovables? En Colombia y en el mundo entero podemos categorizar los proyectos en dos tipos: los proyectos que entregan energía y son puntos de generación para el mercado mayorista. En Colombia hay varios. Nosotros en Artin Energy tenemos plantas de producción a gran escala y otras empresas en el país. Y están los proyectos que son los que realmente marcan la diferencia, que son los proyectos llamados de autoconsumo. Sí. Digamos en inglés behind the meter,
que es poner los paneles solares en el techo de las empresas, que es el 99% del consumo, ahí el país está aún empezando el recorrido. Sí, yo he visto que hay, por ejemplo, algunos colegios que han utilizado ese sistema de autoconsumo, pero no es tan generalizado. Es correcto, nosotros desde Artin Energy llevamos una década, realmente 12 años, haciendo proyectos en el mundo y en Colombia. Tenemos proyectos de gran escala en campos petroleros, en colegios como tú bien mencionabas, en complejos industriales, y son puntos de generación que son eficientes. Sin embargo, aún es necesario que las personas y las empresas entiendan que la energía solar no solamente es económica desde el punto de vista financiero, cuesta menos que la energía de la red pública. Eso es algo que todavía sorprende mucho en la audiencia. Muchas personas aún no saben que la energía solar cuesta menos que la energía de la red pública, financieramente, pero por supuesto ambientalmente de una mayor manera. Claro, y lo que yo veo es que las personas del común pensamos que la instalación de esos paneles solares es muy costoso, dispendioso, demorado. De pronto estamos equivocados, ¿cierto? Sí, en general en las energías renovables y en todo lo relacionado a la adopción de nuevas tecnologías, sucede igual con la automatización, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial. Hay verdades y hay mitos. Tú mencionas algo muy importante. Sigue existiendo el mito en las personas que la energía renovable es costosa. Sí. Y generalmente el ser humano, cuando desconoce algo, trata de evitarlo en todas las áreas del ser humano. Sí. Sin embargo, cuando las empresas se asesoran bien de compañías como nosotros, que los guían en el proceso, entienden que no solamente es una inversión que tiene incentivos tributarios, pero que cuesta mucho menos en el corto, mediano y largo plazo que la energía de la red pública. Ahora vamos para el tema de los incentivos, que me parece fundamental, pero antes quisiera preguntarte, bajo la legislación que mencionaste, ¿qué modalidades de contratación y de comercialización existe de esa clase de energías renovables? Y si además de la solar, que es la que mencionaste, es la más común, ¿cuáles otras tienen implementación en Colombia? Correcto. Normalmente en la industria hay dos tipos de contratos. Están los contratos EPC y los contratos PPA. Son siglas en inglés que EPC significa Engineering, Procurement and Construction. En esta modalidad de contrato el usuario hace la compra de los equipos con recursos propios o con financiación bancaria. Ese es el 99% o más de los contratos, porque aplica para proyectos que no son de un tamaño importante, proyectos de mediana y pequeña escala. Los proyectos de gran escala normalmente se hacen bajo modalidad PPA, que significa Power Purchase Agreement, y son contratos de largo plazo donde nosotros como compañía u otras compañías y fondos de inversión compran los equipos y cobran la energía a través de un modelo de Energy as a Service, a través de un kilovatio hora que vamos cobrando mes a mes, tal cual los operadores de la red. Tal cual en el CODENSA, por decir cualquier cosa. Correcto. Ok. Bajo esa perspectiva, no sé cómo también está el mercado desde el punto de vista de la competencia. O sea, tengo entendido que Artin Energy es una empresa startup, como la denominan hoy en día a las empresas de reciente creación, aun cuando esta ya lleva 12 años trabajando en el tema. Pero ¿cómo hace para manejar o administrar, digamos, contratos tan grandes con insumos que me imagino son muy costosos en un escenario como Colombia, que no es proclive al financiamiento ni a, digamos, al escenario bancario donde tú vas y dices, mira, yo necesito que me den un crédito de capital de trabajo para poder implementar toda tu industria? ¿Cómo haces para hacer la magia que eso funcione y tenga apalancamiento financiero? Mira, es un punto muy importante, Angélica. Nosotros somos startup. Diría en su momento Steve Jobs que Apple es la startup más grande del mundo. ¿De acuerdo? Quisiéramos ser startup toda la vida, quisiéramos ser ágiles, rápidos, nunca cargarnos de una estructura jerárquica. Pero eso tiene retos importantes. En Colombia y en América Latina, y a pesar de que muchas personas de la audiencia no lo escuchen o no lo perciban, en Estados Unidos pasa algo relativamente similar. Las grandes corporaciones tienen miedo a asumir deudas de largo plazo en un tipo de tecnología que aún no conocen. De acuerdo. Y es ahí donde llegamos nosotros como compañía vendiendo energía
Nosotros preferimos vender energía en contratos de largo plazo Sí. que vender los equipos. Por muchas razones. Una, Ok. no es tan fácil convencer a una compañía que invierta 10, 20, 30 millones de dólares en compra de equipos, pero sí es mucho más fácil llevar a un usuario a que entienda que la energía solar en un contrato PPA, Power Purchase Agreement, la energía le cuesta menos. Menos es que el kilovatio de energía solar puede costar cerca de 8 a 10 centavos de dólar, el kilovatio de la red pública entre 15 y 20 centavos de dólar. Sí, claro, el comparativo es abismal. Bajo esa perspectiva, todo el mundo debería ser PPAs. Tú mencionaste, John, en alguna otra respuesta que conforme la legislación en Colombia existen beneficios tributarios para las empresas o personas que hagan implementación del uso de energías renovables. Pero quisiéramos que nos expliques cómo es esa implementación, cuál es la exención tributaria o el beneficio tributario, si eso ha ayudado a que efectivamente haya más uso de este tipo de energías renovables. Es correcto, en Colombia se encuentra vigente la ley 2099 del año 2021 y tiene diversos incentivos tributarios para las energías renovables: solar, eólica, biomasa, geotérmica. ¿Aplica para todas? Aplica para todos los tipos de energía, aplica para hidrógeno verde, que ya vamos a hablar en detalle a qué se refiere. Pero tiene varios incentivos. Primero, la importación de bienes y equipos de capital para energías renovables es exenta de arancel y exenta de IVA. Ah, Eso ok. es muy importante. Sí, es fundamental. Adicionalmente, hay una deducción directa de la renta líquida del 50% del valor de la inversión. Deducción directa de la renta líquida ante pagar ya en el cheque a girar a la DIAN. Ok, deducción de la renta líquida para aquella empresa que haga una implementación de un mecanismo de energía renovable. Es correcto. Ok. Y miren lo interesante, aplica para empresas o persona natural. Es decir, estamos pensando en la familia que tiene su casa, su apartamento, compra paneles solares para su techo, le puede hacer un 50% de deducción directa de la renta líquida de la DIAN de esos equipos. Eso es fundamental. Eso es increíblemente Claro. favorable. Colombia y Chile tienen los mejores marcos normativos y hay estudios de PricewaterhouseCoopers, expertos tributarios, que demuestran cómo tanto en Colombia como en Chile comprar energía renovable tiene un punto de retorno de equilibrio a menos de 2 años. Entonces tenemos 50% de deducción directa de la renta líquida. ¿De acuerdo? Y adicionalmente un 100% de depreciación acelerada. Es decir, 33% en el año 1, en el año 2 y en el año 3 para llevar esos equipos a una depreciación acelerada que te permiten a ti como compañía disminuir la base de gravamen de renta a pagar a la DIAN. Pues magnífico, eso muy importante para las personas y empresas que no lo conocían, para que lo implementen entonces, ¿no? Sí, y hay algo que también vale la pena mencionar acá, y es que estos incentivos tributarios aplican incluso cuando las empresas constituyen y suscriben un contrato de leasing financiero con opción de compra irrevocable. Nosotros trabajamos en alianza con Bancoldex a nivel nacional. Sí. ¿Qué significa esto? Que si una compañía quiere energía renovable, pequeña, mediana o grande, Sí. podemos hacer un leasing financiero directamente con Bancoldex, 100% financiado, y que la cuota de ese leasing mensual sea, por supuesto, entre un 30 y un 50% inferior a lo que esa compañía pagaba de energía. Y además de que hay cero inversión por parte del usuario, 100% de financiación, pagas menos de cuota mensual, además Tienes exención. Tributarios. No, pues magnífico. Todos en masa a cambiar nuestro sistema de energía. Es el momento. Ah, sí. Bueno, sabes muy bien que esto es un café fiduciario. Es decir, nosotros nos ocupamos de hablar siempre de la conexión que existe entre las diferentes industrias y el mundo fiduciario. Bajo esa perspectiva, John, ¿tú crees que a través de los mecanismos fiduciarios se pueden implementar algunas formas de apalancamiento de estos proyectos para que propendan por el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables? Sí, gracias por mencionarlo, Angélica. Hay dos tendencias importantes en el mundo en términos de las estructuras fiduciarias aplicadas a energías renovables. Ok. La primera es que todas las corporaciones, nosotros y todas las compañías del mundo, tenemos lo que se denomina tradicionalmente fiduciary obligations, obligaciones fiduciarias. ¿Qué significa eso? Que todas las compañías tenemos el compromiso ineludible e irrevocable de cuidar el patrimonio de todos los accionistas de la compañía y todos los flujos de caja derivados de los proyectos, como si fuéramos un banco.
a pesar de que no somos una entidad financiera regulada. Y la segunda es que cada vez se han adoptado más modelos de crowdfunding en la construcción de proyectos de energía solar de mediana y gran escala. Y ahí es donde la estructura fiduciaria aplica de la manera perfecta, porque podemos administrar, cuidar, proteger, distribuir los ingresos de los flujos de caja y las reparticiones de las utilidades de cada proyecto. Es perfecto, perfecto, porque claramente ahí la fiduciaria es el actor necesario para generar confianza entre, supongo que si haces un modelo de crowdfunding, te refieres a que haya partícipes que hagan inversión en los proyectos, que desapalanca o que saca el proyecto del mercado intermediado, lo lleva a un mercado desintermediado, pero de alguna manera permite que haya ese actor necesario que es la fiduciaria que le brinde confianza a todos los actores dentro de ese negocio. Es algo tan importante que en Estados Unidos y en Canadá es la norma común, es el deber ser del día a día. No se hacen proyectos de mediana, ni siquiera de pequeña escala, sino una constitución fiduciaria precedente. Excelente. Aquí deberíamos tomar el mismo ejemplo, porque es una arista de negocio para las fiduciarias. Muy bien. ¿Conoces aquí en Colombia, supongo que en el exterior mucho, de algún fondo de inversión de capital privado que tenga previsto invertir en este tipo de proyectos de energías renovables? Sí, hay muchos reconocidos e importantes. Nosotros, por supuesto, desde casa tenemos a Initiative Equity Partners. Es un fondo de inversión privado radicado en New York. Es accionista de nuestra compañía, nuestro accionista institucional más grande. En el mundo ellos administran cerca de 2.500 millones de dólares y tenemos un plan de expansión para todo el continente americano desde Canadá a Argentina. Ahora, si ustedes nos preguntaran entonces qué falta para la adopción masiva de las energías renovables, se tienen los fondos de inversión, se tiene la tecnología, se tiene el marco normativo, hace falta una sola cosa, y es que las empresas tomen la decisión, que los directivos, las juntas directivas de la compañía se tomen al menos la oportunidad y el tiempo de escuchar, de tocar la puerta de compañías como nosotros y que nos permitan explicarle los beneficios, los escenarios, todo el paso a paso y que entiendan que necesitan $0 para energía renovable, que nosotros nos encargamos de todos los equipos, los trámites, la instalación, el mantenimiento y que lo único que van a tener con energía solar es ahorro económico, pero sobre todo ambiental. Pues magnífico, muy a propósito de toda nuestra audiencia, para que comuniquen a sus CEOs o los CEOs que estén viendo este café fiduciario, que como bien nos lo dice John, tomen la decisión. Dentro de este mismo contexto fiduciario, ¿tú cuál consideras que debe ser el papel de las sociedades fiduciarias en Colombia para la implementación y el desarrollo más generalizado de los proyectos de energías renovables? Hay algo muy importante, las constituciones y las compañías fiduciarias con las que hemos trabajado en Colombia nos ha ido muy bien. Son compañías serias que brindan confianza y con todas hemos tenido experiencias fenomenales. Bueno. ¿Cuál sería mi recomendación? Pensemos en una estrategia flexible para los proyectos de pequeña escala. Cuando los proyectos son de mediana y gran escala, proyectos de $100.000 hacia arriba, los costos mensuales de la administración fiduciaria se absorben de manera muy fácil. Pero en los proyectos pequeños, para las pymes, proyectos residenciales, pesa demasiado en el flujo de caja, en el OPEX mes a mes, los costos de la administración fiduciaria. Claro, bueno, digamos que es lo normal en el sector fiduciario, aun cuando ha habido, digamos que un trabajo importante de las fiduciarias de concientización respecto de las pequeñas empresas y de los costos fiduciarios que no hagan inviable los negocios y los proyectos. Correcto. También nos gustaría invitar a todas las compañías fiduciarias a que puedan conocer un poco más de las energías renovables. Los proyectos de energías renovables, incluidos los incentivos tributarios, pueden tener unas tasas internas de retorno por encima del 20%. Y eso puede ayudarnos a atraer a que muchas personas lleguen a ser usuarios registrados de las compañías fiduciarias y se vuelvan una nueva fuente de generación de ingreso. Por supuesto, magnífico. Bueno, vamos a otra arista del tema ambiental, y es que en recientes días hubo una emisión de bonos verdes de la vivienda que fue absorbida por el mercado de una manera inmediata. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de ese tipo de emisiones de bonos verdes? Sí, es algo que nosotros promovemos y celebramos mucho.
por varias razones. En general, todas las emisiones de bonos verdes tienden a ser exitosas en diferentes países del mundo. De acuerdo. Por varias razones. Una es que los grandes compradores de bonos verdes o en general son grandes fondos de inversión y grandes fondos de pensiones, los cuales necesitan ingresos de largo plazo. Es decir, necesitan asegurar las pensiones de sus suscritos a los próximos 10, 20 o 30 años. No es fácil encontrar proyectos con flujos de caja asegurado que superen los 10 o 20 o 30 años. Y esa es la realidad de los proyectos de energía renovable. Los contratos de más corto plazo en nuestra industria son contratos a 15 años, pero tenemos contratos a 35 años. Y ese es el sweet spot, esa es la dulzura para los fondos de pensiones, porque no tienen que estar cada 5 años buscando en qué invertir. Mira que también a mí se me ocurre, ahorita que lo mencionas, que todos esos PPAs pueden incorporarse en un fideicomiso de una sola compañía y hacerse una titularización. Exacto. De papeles que tengan una larga duración y de esa manera también apalancar un poco el negocio. Se me ocurre ahí para los señores fiduciarios que estén interesados en el tema. Mira, qué buena pregunta. En Colombia y en el mundo entero estamos viviendo una escasez de los recursos energéticos. En Colombia en los últimos 5 años el costo de la energía eléctrica ha aumentado en un 15% anual de manera sostenida y continua. Lo hemos sufrido los usuarios residenciales. Así es. Lo han sufrido 10 o 20 veces más los usuarios comerciales e industriales, que pagan miles y miles de millones de pesos mensualmente en el costo de la energía eléctrica. Ante la escasez y el costo de la energía derivado de esa escasez subyacente, pues es absolutamente necesario tener energía renovable para las empresas y para los hogares. Tenemos una generación de radiación solar maravillosa, como todos los países cercanos a la línea ecuatorial. De acuerdo. Hacer proyectos para nosotros en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina es muy retador, porque tenemos inviernos muy fuertes, donde la radiación solar puede caer en un 80% en los meses de invierno. En Colombia tenemos una radiación solar sostenida que no tiene variaciones de más o menos el 10% los 12 meses calendarios del año. Bueno, excelente. Bajo esa perspectiva, tú, digamos, he visto que tienes unos planes muy importantes de expansión a nivel internacional, ¿cierto? Y en Colombia, ¿qué crees que va a ser el futuro de la compañía? En Colombia y en el mundo, la tendencia del crecimiento de las energías renovables es bastante prometedora. Nosotros tenemos la fortuna de contar con equipos de trabajo, con oficinas, con clientes en muchos lugares. Estados Unidos número 1, Canadá número 2, Sudáfrica. En Sudáfrica ha sido una grata sorpresa para nosotros. En Sudáfrica tenemos 1.200 megavatios de contratos suscritos de largo plazo. Y Colombia va a seguir la misma tendencia. Nuestra invitación sigue siendo la misma, a que como empresario nos demos la oportunidad de escuchar, de conocer la tecnología, de probar. No tenemos que empezar construyendo el megaproyecto de 10.000 paneles solares. Y en Colombia tenemos más de 36 proyectos comerciales e industriales en funcionamiento, en campos petroleros que suelen ser muy sensibles, muy complejos en su implementación, en sus normativas HSEQ, en grandes universidades, en complejos industriales, proyectos del sector público, proyectos del sector privado. La realidad es que a todos nos sirve como compañía y como empresas adoptar energías renovables. Excelente, John. Mil gracias. Hemos aprendido muchísimo del tema. Sigue siendo demasiado interesante para toda nuestra audiencia. Creo que esto da para otros cafés fiduciarios, pero la introducción, excelente. Gracias, Angélica, gracias a nuestra audiencia de Café Fiduciario. Yo les confieso que soy suscrito, ya estoy suscrito al canal. Gracias. Los escucho recurrentemente y los invito a participar. Muy amable, John, gracias.